Hola, ¿cómo están? En esta ocasión ya seguimos con la parte de visualización gráfica de los datos de Anticamera Cielo con el ánimo de llegar a construir el modelo predictivo para predecir municipio, si Caucasia o Yarumal, en términos de variables meteorológicas, de dos variables meteorológicas, sea temperatura o humedad relativa o sea temperatura y presión. Pero con máquinas de soporte vectorial y con regresión logística para comparar, trazar las dos fronteras de decisión y comparar cada uno de esos dos modelos. Entonces, primero queremos en esta visualización de gráfica empezar con la visualización por atributos predictores y variable objetivo. Entonces aquí le ponemos por visualización, pero uno a uno, de cada uno, mejor, de cada uno de los atributos predictores y de la variable objetivo, que en este caso es el municipio. Entonces, primero empezamos con, por ejemplo, el histograma, por ejemplo, de la variable objetivo. Entonces le ponemos histograma del municipio, el objetivo, lo que queremos predecir del municipio. Entonces miren que creamos, llamamos a Matplotlib, creamos una figura, damos un título al gráfico, llamamos a la función his, que también sirve para diagramas de barras, y aquí ya pedimos los datos. Entonces decimos, bueno, quiero solamente el histograma del municipio de los datos el municipio. Entonces toco la columna municipio y le digo que me dé un histograma y lo grabe acá. Entonces le digo que haga de aquí diagrama de barras de municipio. Aquí lo guardamos y él nos dice, bueno, pero DF no está definido. Bueno, pues traigamos ese DF desde la obtención de datos, en el que seleccionamos algunos de los atributos, hacemos que la familia índice sea la fecha y seleccionamos, renombramos para que me quede un data frame en el que solamente me quede la fecha con familia indexante, y ya aquí ya le decimos, ahora sí hágame el diagrama de barras. Me dice que plt.his df.municipio nos dice que el atributo no tiene, el data frame no tiene atributo municipio. Vamos a ver si es que todavía tenemos que renombrar. Entonces le decimos, bueno, pues ¿dónde fue que renombramos? Corremos la parte donde renombramos y después de renombrar, ahí sí corremos el gráfico y miren que ahora sí nos da el diagrama de barras bien bacancito. Histograma de municipio, diciéndonos que tenemos dos municipios, Yarumal y Caucasia, una barra más alta que otra, la de Yarumal con más datos, más de 160.000 datos, y Caucasia con menos de 140.000. Y le ponemos también pues cuadrícula, antes de salvarlo, plt.grid con opacidad alfa del 30%, es decir, de 0.3. Y bueno, ya con eso, como nos queda más fácil para la lectura y nos queda guardado el grafiquito gracias a la función savefig. Así ya tenemos la variable objetivo graficada solita para poder visualizar de que tenemos clases desbalanceadas. Pues aquí le ponemos que una de las inferencias es que las clases que tenemos están desbalanceadas. Entonces inferencias, infe
diferencias de la lectura del gráfico de barras es que las clases están desbalanceadas, lo que a veces hace que en ciencia de datos haya que hacer procesos de remuestreo para llegar a balancearlas, y así los modelos predictivos sean mejores, porque las máquinas de soporte vectorial tienden a predecir alrededor de la variable de manera sesgada con respecto a la variable mayoritaria, o la que se presente mayoritariamente, que en este caso sería Yarumal. Y luego hacemos lo mismo para ver el histograma. Aquí el histograma de las variables numéricas. Entonces aquí, bueno, pues histograma de la temperatura, diciéndole que lo que va a tomar ya no es a municipio, sino a temperatura. Y aquí nos va a poner, ya no es diagrama de barras, sino histograma de la temperatura. Histograma, pero de la temperatura en Caucasia, por ejemplo. Temperatura, pero por municipio. Entonces temperatura, entonces en Caucasia. Esta filtración es muy interesante porque cogemos temperatura, y si la cogemos así nos coge todas las temperaturas de Yarumal y Caucasia, pero yo ya quiero filtrar. Entonces .log para decirle no, nada más las filas que se refieran a Caucasia. Entonces yo le digo df.municipio cuando el valor del municipio sea UDA Caucasia. Entonces así, con este .log tomo partes del data frame pero por filas, y con notación de punto simple quiero columnas. Así le va a tomar de la columna temperatura solamente las filas de Caucasia para la temperatura de Caucasia. Así me dice el histograma de Caucasia, mire que nos muestra que la temperatura efectivamente en Caucasia está entre 22 y 36 y que la mayoritaria es alrededor de 26 grados. Excelente. Y así vemos las ventajas de este método GIS asociado a Matplotlib para graficación. Y luego pues hacemos lo mismo, pero para Yarumal. Entonces aquí ponemos ya no Caucasia, sino Yarumal. Entonces en la filtración tomamos Yarumal, y aquí ya entonces ya es histograma temperatura Yarumal, y aquí ya creo que lo podemos correr ya, ahora sí, y nos trae el de Yarumal diciéndonos que las temperaturas en Yarumal van de 12 a 22 grados, donde la más frecuente es la de 15 grados, que se presenta más de 40.000 veces esa temperatura en Yarumal. Bueno, en el anterior ponemos que este es histograma de temperatura Caucasia para el gráfico Caucasia, y aquí con mayúscula Caucasia para el título, y aquí lo volvemos a correr para que ya nos haga la corrección. Y ahora sí, y podemos también pedirle que nos ponga enfrentados uno al lado del otro estos dos histogramas de temperatura para los dos municipios. Entonces uno dice, bueno, pues este era para aquí control X, era alrededor del diagrama de barras, esta era la diferencia. Entonces aquí le ponemos V, y ahora vamos a hacer pues el paralelo de histogramas. Entonces aquí paralelo de histogramas para temperatura, para poder ver
paralelo de histogramas para temperatura, y así podemos ver temperatura por municipios. Entonces este paralelo lo vemos con arreglos matriciales gracias a NumPy, ¿cómo se llama? Plotly. Entonces para eso vamos a la documentación sobre cómo hacer arreglos matriciales de gráficos con Matplotlib que nos tiene Aurelio Inguerón. Entonces nos vamos a github.com y luego le dices, bueno, pero yo quiero el repositorio de Ageron. Aquí lo llegas a Ageron y ya te vas a Hanon Machine Learning versión 3 y bajas a la parte donde te enseña sobre cómo manejar Matplotlib para visualización de datos. Y él aquí te muestra cómo se generan paralelos. Aquí nos dice, vea, si quieres una matriz de gráficos, puedes utilizar la función subplot. Aquí entonces, ¿cómo se utiliza? Entonces aquí ponemos, bueno, pues que dice subplot y cuántas filas, cuántas columnas y cuál va a ser el gráfico que va a hacer. Entonces aquí utilizamos la función subplot, control C, y nos la traemos para acá. Entonces vamos a hacer un arreglo de 2 por 1, de 2 filas, no, vamos a ponerlo de una fila, 2 columnas. Este sería el código para el primer gráfico, control C, y luego el código para el segundo gráfico. Entonces aquí le pones 2 para el segundo gráfico y traes todo lo demás, es decir, entonces traemos, bueno, pues tráigame plt.histograma, aquí esta parte, bueno, dejémosla hasta aquí, control C, y la traemos aquí para el primer gráfico. Entonces este histograma de temperatura para Yarumal, y para el segundo gráfico histograma para Caucasia. Es así, nos grafica, miren, tan bacano, uno al lado del otro, el de Yarumal a un lado izquierdo y el de Caucasia al lado derecho. A cada uno le puedes poner título por aparte. Entonces aquí le podemos poner plt.title, y ese, pues bueno, va a ser temperatura en Yarumal, y bueno, en el otro lo ponemos para Caucasia, control C, y aquí le ponemos control V, y aquí para Caucasia, temperatura en Caucasia, y aquí lo volvemos a correr. Miren cómo nos queda con título, y le podemos aquí le podemos poner para que nos quede un gráfico más ancho. Entonces con plt.figure para la figura total, en la que le vas a decir que a través del parámetro fixed, que va a quedar de 12 de ancho por 6 de alto. Así ya nos queda con mayor espacio horizontal. Miren cómo se visualiza mejor, mostrando que Caucasia efectivamente se mueve en un rango muy alto de temperaturas de 22 a 36, y mientras que Yarumal de 12 a 22. Mucho mejor. Y el de Caucasia nos parece tener un comportamiento más acampanado. Así tenemos para la temperatura en forma paralela, y también podemos hacerlo para presión y para humedad relativa. Entonces ya simplemente lo cambias. Entonces ahora sí le dices, bueno, pues copias este código y le dices, bueno, paralelo para presión. Entonces aquí le ponemos presión, bueno, aquí le ponemos con tilde,
esa cadena de caracteres. Entonces aquí le pones no temperatura, sino que tomas es presión. Y aquí también, entonces tomas es presión, y aquí tomas entonces es presión de los datos, presión. Y ahora sí te grafica entonces presión y nos dice, bueno, pues es que esa presión se mueve en Yarumal entre 772 y 782 y en Caucasia se mueve por encima de los 1000, pero en un rango muy pequeño de 1002 a 1014. También en Yarumal también la presión se mueve en un rango muy pequeño de 772 a 782, un rango de 10 no más. Y luego hacemos lo mismo pero para la humedad relativa. Entonces aquí le ponemos humedad relativa en Yarumal y humedad relativa y humedad relativa en Caucasia. Entonces aquí tomas eso con los datos, tomas el atributo es humedad relativa y aquí ya no entonces el atributo temperatura, sino el atributo humedad relativa. Y ahora sí corremos de nuevo nuestro paralelo y miren que nos muestra que tiene sesgo a izquierda en ambos, en Yarumal y en Caucasia, mostrando que son más frecuentes las humedades más altas, tanto en Yarumal como en Caucasia. Son más altas, solo que se traslapan, mientras que en Yarumal se mueve entre 50 y 90, en Caucasia se mueve entre 60 y casi 100, entonces un poquitico más, pero tiene una parte de humedades que se traslapan. Entonces en cuanto a eso sí, la humedad se traslapa, mientras que en cuanto a presión no, y en cuanto a temperatura tampoco se traslapan los datos para ambos municipios. Solamente encontramos traslape en la humedad relativa. Entonces aquí ponemos que los valores en ambas clases se traslapan. Entonces en cuanto a la humedad, las clases se traslapan. Entonces aquí en cuanto a la humedad, las dos clases se traslapan. Es muy interesante, mientras que en cuanto a la temperatura y la presión no. Mientras que en cuanto a la temperatura y la presión no. Entonces ya en cuanto a temperatura y presión, ellas son clases muy separables. Aquí ponemos que estas son inferencias de los tres paralelos de gráficos. Y ahora sí, ya con estos tenemos las ventajas de subplot. Para eso ya podemos hacer también lo mismo, pero paralelos para los mismos atributos, pero para el diagrama de cajas. Entonces aquí también podemos así, entonces paralelo para diagrama de cajas, paralelos para diagrama de cajas y bigotes o diagrama de cajas. Aquí le ponemos 1, 2, 3. Entonces el 1 ya lo que hacemos es no llamar a la función fix y his, sino a la función boxplot, así se llama, para trabajar diagramas de cajas. Entonces ya no es la función his, sino la función box de caja, boxplot. Y miren que ya no lo hace para la temperatura y nos muestra al hacer el comparativo
que en cuanto a la temperatura, miremos que el rango en Yarumal se mueve de 14 a 22 en total, bueno, de 12 a más de 22, mientras que en Caucasia es desde 22 hasta 36. Sería bueno hasta verlos numéricamente para poderlos ver horizontalmente mejor, donde la mediana de la temperatura en Caucasia es de 28 y la mediana la temperatura en Yarumal es de 16. Y así también podemos hacer para los demás. Entonces aquí entonces hacemos lo mismo, control C, control V, y ahora ya ya no con respecto a temperatura, sino con respecto a presión, presión en la cadena de caracteres. Y podemos ponerle ortografía, y para la anotación de punto y filtrar los datos, si utilizamos el nombre del atributo como está, que es sin tildes y con minúscula, sin tilde y con minúscula, aquí presión, y ahora sí nos da entre el box plot de la presión y mostrándonos que la presión sí muestra datos atípicos. Entonces miren que en este sí tenemos datos atípicos muy bajos, sí, muy bajos, y algunos datos muy altos, mientras que en los otros no teníamos, en cuanto a la temperatura, no tenemos datos atípicos. Y aquí lo vamos a hacer para la humedad relativa. Entonces aquí humedad relativa, y aquí también humedad relativa, humedad relativa, y aquí ya sabes que para filtrar la información ya no utilizas en la anotación de punto en los datos, utilizas el nombre del atributo humedad con minúscula y guión bajo relativa, como está nombrado en el data frame, humedad relativa. Entonces temperatura, aquí cambiamos es por humedad relativa. Listo, entonces aquí ya nos queda la humedad relativa y nos muestra que en cuanto a la humedad relativa también encontramos algunos datos atípicos muy bajos. Bueno, hay que también consultar cuando es así llenitos, y cuando es así con valores vacíos, el significado de él en estos box plots. Y bueno, ya nos falta es comparando los atributos, entonces comparando temperatura contra presión y temperatura contra humedad relativa en diagramas de dispersión. Entonces ese va a ser el próximo video. Entonces aquí vamos a decir, bueno, pues aquí está el video, es video de la visualización de gráfico, visualización gráfica por atributo. Entonces este es video de apoyo a la visualización gráfica, pero por atributo, por cada atributo o variable objetivo, que también hicimos. Bueno, aquí también. Y ya seguimos es con la graficación comparando atributos. Gráficos de comparación de atributos. Entonces, comparar uno con el otro para ver cómo cambia el uno con respecto al otro, cómo están correlacionados, que eso es un análisis muy importante. Gráfico de comparación de atributos, que haremos entonces ya en el siguiente video. Muchas gracias, ya estamos casi llegando a la parte que queremos en cuanto a la modelación y la comparación de modelos. Aquí vamos a esta partecita de West, también la quitamos, porque queremos es nada más en cuanto a máquinas de soporte vectorial y regresión logística para este seminario. Entonces aquí queremos es el vocabulario, incentivando el aprendizaje del inglés, y aquí ya máquinas de soporte vectorial.
Muchas gracias.